Buenos días. Ya arrancamos y sorprendieron a Federico, que estaba muy entretenido escuchando esa pieza que la popularizó la fallecida Rocío Dúrcal. Creo que esa era su hija, ¿verdad, Kelvin? Sí, que ha interpretado varios de sus discos, pero no. Pensé que era la hija de ella. Creo que la hija de Rocío Jurado que canta, pero bueno, ustedes vieron que fue la forma de iniciar esta mañana de hoy, lunes 6 de octubre del 2025. El tiempo está avanzando. Primero, como cada día, debemos agradecer a Dios la oportunidad de un nuevo amanecer, de un día que espero que sea positivo para todos, y gracias por la sintonía a través del canal 37 en su contacto de lunes a viernes en Despierta con CDN. Hoy con los compañeros de trabajo, Federico Joven y don Nelson Rodríguez. Catherine está en una de esas tareas especiales que a veces le impiden estar aquí, pero que físicamente, pero ella está aquí en el trabajo de cada día. Hay muchas informaciones nacionales e internacionales, pero quisiera iniciar recordándoles que un día como hoy, hace 6 años, fueron aquellas famosas primarias abiertas que dividieron al Partido de la Liberación Dominicana, que sembraron la semilla de la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes saben que entonces, el 20 de octubre de ese mismo año, el entonces presidente de esa organización, expresidente de la República, Leonel Fernández, anunció su salida de ese partido y la construcción de uno nuevo, que es hoy Fuerza del Pueblo, que es el segundo partido más importante en el escenario electoral conforme al resultado de las pasadas elecciones. Entonces, ese fue un día que marcó la historia política y electoral y la historia del país, porque producto de eso, el Partido de la Liberación Dominicana, que se había constituido prácticamente en una organización invencible, salió del poder junto, por supuesto, con otras circunstancias que lo llevaron al fracaso electoral y a la posición de tercer lugar que hoy ocupa en el electorado. Mañana, siguiendo con las conmemoraciones de octubre, va a ser 2 años, lamentablemente, de la guerra, genocidio más bien, en la Franja de Gaza, pero en esta ocasión llega, aunque tarde, con una perspectiva, un rayo de luz por la propuesta de paz que ha lanzado el presidente Donald Trump y que fue aceptada por Hamas, y Netanyahu, el líder israelí, no la ha rechazado del todo. Parece que va a tener un poco de cuidado con dar un sí definitivo, pero hay por lo menos perspectiva de que se pueda lograr allí un alto al fuego durante tanto tiempo y que ha llevado tanto luto, tanto dolor a tanta gente, a tantos palestinos, gazatíes. Con relación a ese tema, lo único, sí, en busca de la paz, todo siempre será aplaudido, y si es de esa manera que se va a lograr, pues bienvenida sea. Lo importante es que se logre. Pero es bien como cuestionable, diría yo, que el presidente Donald Trump haya lanzado, luego de que fracasó en su plan de terminar la guerra en Ucrania, luego de su reunión con Putin y todo, y no pudo prosperar, se ha centrado en Gaza, en lograr el alto al fuego en Gaza. Pero el objetivo fundamental, lo que ha dicho, lo que se ve a flor de piel, es que el presidente Trump está buscando de manera desesperada un premio Nobel de la Paz para el que fue postulado. Si la paz a la Franja de Gaza tiene que llegar de esa manera, qué bueno que llegue, pero es cuestionable que ese sea lo que empuje a un presidente, a un líder mundial, a hacer los máximos esfuerzos para que no muera gente. Se supone que como nosotros y como todo el mundo, todas las naciones, Netanyahu está totalmente aislado porque nadie lo apoya en su ofensiva. Todo el mundo está en contra, pero es porque está mal que muera gente inocente, mujeres, niños, gente indefensa.
No porque vamos a buscar un premio Nobel de Paz, la esencia es lo que me parece cuestionable de lo que lleva a esta actitud del presidente de los Estados Unidos, y que él tiene derecho a aspirar a lo que quiera, pero que lo disimule por lo menos, es lo que me parece. Aquí en el país, ayer cerró la Feria Internacional del Libro, luego de 10 días, con 700,000 visitantes y 75 millones en venta. Fue buen averaje. Si tomamos en cuenta que al inicio hubo algunas situaciones de mal tiempo del clima que impidieron que la gente pudiese visitar desde el inicio la Feria del Libro que se desarrolló en la Plaza de la Cultura. Pero ahí está y nos parece bien. Para concluir, porque más adelante vamos a tener informaciones, una historia con esto, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne hoy para iniciar el proceso de selección de 10 jueces, 5 de la Suprema Corte de Justicia y 5 del Tribunal Superior Electoral, luego de que el pasado viernes el CNM decidiera dejar no ponderar para continuar en la Suprema Corte de Justicia a 3 jueces que fueron evaluados el pasado jueves. Todo lo vimos porque son transmisiones en vivo y directo, y esto ha generado una avalancha de críticas de que el cambio prometido con relación al manejo en el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los integrantes de las altas cortes no viene eximido, no viene exonerado del componente político partidista. Buenos días. Buenos días, Yanesi. Buenos días, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Hoy, 6 de octubre. 6 de octubre, mañana 2 años de este absurdo sin sentido, porque toda guerra es un absurdo sin sentido, pero bueno. Buenos días, gracias por la sintonía. Ciertamente, como señalabas, ahora mismo, en la localidad de Sharm el Sheikh, en Egipto, ya hay reuniones, empezaron las reuniones entre los grupos de Hamas con la delegación oficial del Estado israelí para analizar la viabilidad y posible vía de ejecución de esta propuesta de 20 puntos del presidente Donald Trump, que ha sido aceptada a priori por ambas partes. Sin embargo, para el gobierno israelí, la posición del gobierno israelí, la posición de Netanyahu, es que ninguno de los 20 puntos se van a comenzar a implementar hasta tanto no se implemente lo primero, que es la entrega inmediata e incondicional de los 40 ciudadanos judíos que tienen que están en manos de Hamas, tanto vivos y muertos. Interesante el punto de vista de lo que es la doctrina militar, la persistencia con que el Estado judío no deja a nadie atrás. Ellos quieren sus cadáveres. Eso, cuando ustedes ven que están haciendo una guerra para que le entreguen un cadáver, es porque en Tel Aviv, pues tienen marcha porque hay una cultura de que nadie se queda atrás, así como hay una cultura de que no se negocia con terroristas, aunque están sentados negociando con terroristas ahora mismo. Hay una cultura de que nadie se queda atrás, y debe ser así en un país que está rodeado de adversarios, de personas que procuran su aniquilación. Lo cierto es que, mientras tanto, la ciudad de Gaza solamente como en el libro de la historia servirá como para testificar que alguna fue una ciudad. Jamás se entiende que no, que tienen que los soldados israelíes salir de Gaza antes de poder sentarse a negociar. Ojalá en vísperas de este segundo sangriento y absurdo aniversario, pues se den las condiciones para que por lo menos los inocentes no sufran, por lo menos eso, por lo menos los niños. En Francia, menos, como diría Juan Bosch, Nelson, menos que una cucaracha en un gallinero duró el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu. Renunció. A tan pronto anunció la conformación del gabinete, a seguidas, punto y aparte, puso su renuncia. Duró menos de 30 días, fue el 6 de septiembre que entró, después de la renuncia de François Bayrou. Así que veremos qué pasará con el gobierno en Francia. Recordad, hay una cohabitación, hay un presidente que es Emmanuel Macron y hay un primer ministro que es quien gobierna efectivamente el día a día, que en este caso ya van 5 primeros ministros que tiene el señor Macron. En el plano local, por cierto, hablando de premio Nobel, ya entregaron el premio Nobel de Medicina el día de hoy
Yo me imagino que el señor Trump está esperando el suyo, que dice que sería una ofensa si no le entregan el premio a los Estados Unidos, o sea, a él. Vamos a ver cómo Oslo manejará eso. En todo caso, ellos no tienen, por lo menos tienen la suerte de que no le pueden quitar la visa, porque no la necesitan para entrar. Pero la amenaza está ahí. A lo mejor le cargan unos aranceles a Suecia por no entregarle el Nobel. ¿Quién sabe? Mientras tanto, el premio Nobel de Medicina fue entregado a 3 científicos de varias nacionalidades por un tema de trabajo médico con relación a las enfermedades autoinmunes, lo cual abre expectativas favorables para los miles de personas que padecen diferentes enfermedades de esta naturaleza. Estaremos hablando el día de hoy, cómo no, de la escogencia que tú avanzaste del Consejo Nacional de la Magistratura, del rechazo, perdón, que aunque fue noticia el viernes, y hoy estamos al lunes, usted dirá, pero 3 días después, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque sigue siendo noticia, porque seguirá siendo noticia, porque se está aperturando ese rechazo a renovar a esos 3 magistrados, por las razones que aún no están publicitadas en el acta del Consejo Nacional de la Magistratura, abre en consecuencia la puerta para el proceso de escogencia de nuevos magistrados a esas altas cortes. Sumarnos, cómo no, a eso que decía Yanesi de la clausura de la Feria Internacional del Libro 2025 Santo Domingo. 705,000 personas, que yo no sé cómo que lo cuentan, pues yo no vi a nadie con un contador en la entrada, que cuando la antigua, por lo menos en una de las ferias, yo veía a la gente ahí, había uno que le pagaban para que hiciera así con un aparatico contando gente. Pero eso es lo de menos. Lo importante es felicidades al ministro Roberto Salcedo. Lo importante es la organización de la feria. La feria estuvo muy buena, yo fui el sábado. Yo vi muchos jóvenes comprando. Los sábados no están muchachos de colegio embromando la paciencia. Y había mucha juventud, había muchas personas, había mucha seguridad. Felicidades a Ferrer y a todo el equipo que organizó esta Feria del Libro, que hay que decir que es la consecuencia y el reforzamiento de un proceso sostenido de hacer de esta Feria del Libro un gran evento internacional. Esto no empezó ni en esta administración, ni en la anterior, ni en la anterior. Esto es un proceso largo, de la 25, la 25ª edición. Pero fue una muy buena Feria del Libro, señala el ministro Roberto Ángel Salcedo, que 75 millones dice que es un 30% superior a las mismas ventas del año pasado. Eso lo sabrán los libreros, pero ahí había gente comprando. Ahí había gente comprando, había mucha seguridad, estaban revisando a todo el que entraba al perímetro. Muy organizado. Muy, muy organizado. Felicidades al Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura, al comité organizador de la Feria del Libro por ese hermoso evento. Si aceptan una sugerencia, muévanla un poco más para noviembre, porque caramba, qué calor así. Pero solamente eso. Y finalmente, que estaremos comentándolo aquí, en el día de ayer en La Vega, el presidente anunció que iban a estar construyendo 25 polideportivos techados en todo el país con fondos provenientes del acuerdo elaborado entre el Ministerio Público y el señor Maxi Montilla para la devolución de bienes obtenidos de actividades no santas. Aunque como él firmó y aceptó, podemos decir que por práctica de corrupción, sin que nos demanden. Pero bueno, sobre eso estaremos hablando en el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ustedes han estado muy amplios, principalmente en las pinceladas internacionales. Solo quiero agregar, bueno, el Nobel de la Paz se entrega el viernes, o más bien se anuncia, porque esta semana se anuncia, se entregan a principios de diciembre. Y Trump leí esta mañana, tuvo un escrito, un resumen, que Trump está haciendo cocote con el Nobel. A él no le interesa mucho el aspecto belicista en estos días. El jueves hablábamos de que Abinader ya no tenía cupo para el Nobel de la Paz porque hubo un chef, José Andrés, que se llama, que lo había propuesto. Pero esas nominaciones se cerraron en enero pasado, además de que no se aceptan nominaciones personales de personas, es de entidades, instituciones, ONG, etcétera, etcétera. Que le vaya bien al amigo Trump, porque en Estados Unidos le está yendo muy mal. Ahí están los de medicina de hoy. Sí. Es así. Lo que le anunciaron hoy, los que anunciaron hoy. Sí, lo que fueron anunciados en el día de hoy. Decía que a Trump no le está yendo bien en Estados Unidos. Esa sociedad está dividida.
Ya hay gente que está memorando guerra civil. Son batallas campales que hay en ciudades como Chicago, como Portland, la hubo en Washington, porque Trump está metiendo la guardia en cada uno de esos sitios. Y el gobierno federal, el presupuesto está cerrado. Va para una semana, pero no se desesperen, que con el mismo Trump en el 2019 duró 35 días, que es el récord de los cierres de gobierno federal. Pero el hecho de que no se pongan de acuerdo es parte también de esa división con cierto tinte de odio que hay en la sociedad norteamericana. Lo de Haití no se ha vuelto a hablar en estos días. Yo creo que la gente debe seguir atenta porque se ha dado como el gran éxito, como el gran logro, y creo que es un paso de avance esa votación. Pero ahora vamos a lo elemental, ¿de dónde va a aparecer el dinero? Cada país va a tener que cantearse. ¿Y de dónde van a aparecer 5.500 policías y militares para conformar esa fuerza? ¿De dónde van a aparecer? Con el invento de los policías kenianos se iba a llegar a 2.500 y en 2 años se llegó a 970 policías. ¿Dónde conseguiremos 5.500? De todas maneras, no le quito mérito a la votación, no le quito mérito al acuerdo, pero atención, no se debe bajar la guardia porque veo mucha ebullición, muchas felicitaciones al presidente, el logro internacional. No es buscarle la quinta pata al gato, reitero, pero es apenas un primer paso que para implementarse creo se llevaría largos meses. Lo del Consejo de la Magistratura, vamos a hablarlo ahorita en detalle. Yo no quisiera agotar los cartuchos ahora, las municiones, porque realmente llama mucho la atención ese 4-4 y un voto de desempate de Abinader, según el reglamento, artículo 44. Es importante leerse los reglamentos. Yo se lo digo a ustedes, cuando yo hablo del Instituto Dominicano de Meteorología, que no tiene reglamento, sin reglamento no es nada, aunque mi amigo Antoliano dice que las leyes pueden empezar a implementarse sin reglamento. En ese reglamento del Consejo de la Magistratura, el 125, el reglamento de la ley, creo, 328 de 11, establece, claro, que si hay empate, el presidente tiene un voto calificado. Pero además hay algunos periquitos que la gente debe prestar atención en estos días. Ya se dice que hoy se abren las postulaciones para llenar esas 5 vacantes de la Suprema y otras 5 del Tribunal Superior Electoral. Pero hablaremos ahorita porque me llamó la atención el palo de gallera que dio el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves. O sea que Napoleón Esteves venía de la Suprema y era de la primera sala, de donde en la que pertenece la jueza Pilar Jiménez Ortiz. Es decir, que Napoleón Esteves duró varios años en la misma sala, despachando con una jueza que ordenó y actualizó esa primera sala y él votó en contra de ella. Entonces vamos al reglamento, porque el reglamento habla de que tiene que haber aspectos éticos, aspectos morales, porque no es como hacen para los maestros, un concurso de oposición. Es simplemente la evaluación, ni siquiera el desempeño, la evaluación de lo que hizo. Y ese voto de don Napoleón, haciendo fila con Pacheco, con el presidente del Senado de los Santos y con Abinader. Se supone que él era un jurista. Pero lo que me llama la atención es que tú duras 5, 6 años con una gente en una misma habitación, despachando todos los días, y después tú dices que no sirve para eso que tú compartiste con ella. Pero ahorita daré más detalle del Consejo Nacional de la Magistratura, que hay alguna gente que dice que es un paso de avance, muy de avance, porque antes era el Senado que designaba por dedo los jueces. Pero ahora, como dice Federico, hay una conformación política de ese organismo. Bien, vamos a la portada. Sí, Yarraiza Álvarez está lista con las portadas del Caribe y CDN en este día, 6 de octubre. Buenos días, Raiza. Así es, muy buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Nosotros iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con el Consejo Nacional de la Magistratura que, tras no ratificar a los jueces de la Suprema, abren hoy postulaciones para las vacantes. En otra nota, el economista Andy Dawaje insiste en que se revise el contrato de Pueblo Viejo y convertir la minería en un sector más productivo. En temas internacionales, el cierre del gobierno de Estados Unidos amenaza la emisión de datos claves sobre el desempeño de la economía norteamericana. Y cerramos con la Feria del Libro, que al cierre
rompe récord de asistencia con más de 700,000 visitantes y ventas por más de 75 millones de pesos. En la contraportada hablamos de deportes y del representativo de Delfines del Este, que superó 7-1 al Atlético San Cristóbal, mientras que los universitarios de OIM y Moca FC empataron a 2 goles en los partidos de cierre de la jornada 9 de la LDF 2025-2026. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de todas las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del reporte especial sobre el Instituto Oncológico del Cibao, el cual, según denuncias, cambiaba indicaciones para cargar todos los pacientes a la ARS Senasa. Además, un incendio destruyó varios locales en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y cerramos las notas de CDN Digital con Expo Cibao 2025, que generó más de 200 millones de pesos en transacciones comerciales. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do, donde usted podrá ampliar estas y otras informaciones. Además, adquiera nuestro ejemplar del periódico El Caribe. Es todo de mi parte. Les invitamos a que continúen en sintonía con Despierta. Bueno, vamos al boletín para este lunes 6 del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomé, que como yo dije, sin su reglamento de aplicación es igualito que sea la Oficina Nacional de Meteorología. Dice Antoliano que no, pero realmente los reglamentos de aplicación son los que definen las reglas de juego de las entidades. Ahí que se cumple el escalafón. ¿Quién es el jefe? Gloria. Bueno, pero el informe del tiempo. Dice el boletín que para hoy lunes, en horas matutinas, seguiremos con un ambiente poco nuboso y de escasas precipitaciones en la mayor parte del país. Sin embargo, el viento predominante del este y este-noroeste seguirán arrastrando nubosidad hacia nuestro territorio para dar lugar a chubascos locales con tronadas. En la tarde de hoy lunes, las precipitaciones serán en forma de aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. Para mañana martes, la vaguada en altura y el acercamiento de una onda tropical mantendrán el ambiente muy propicio para que desde tempranas horas y durante la mañana se presenten chubascos con posibles tronadas en poblados de las regiones noreste y sureste. En la tarde de mañana ocurrirán aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las porciones noreste, sureste, cordillera central, zona fronteriza y Valle del Cibao. Hasta aquí el informe del tiempo de hoy lunes y para mañana martes. A la pausa. 7:32 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora para leer sus comentarios en Facebook Live. Gracias anticipadas porque siempre nos hacen sentir especiales por el hecho de hacernos saber que están ahí. Como Alejandro Ramírez, buenos días Yanesi, hermosa, como todos los días, gracias. Nelson y Federico, muchas felicidades por tu cumpleaños, Federico, todavía llegan las felicitaciones. Gracias. Un abrazo desde Suiza con frío y nieve, wow. ¿Cómo se llama? Abríguese bien y tómese su té, sopa. Yo sé que no hay que decirle que usted sabe que es mandatorio. Kelvin Torres, buenos días. Catherine, ya te mandé la foto. Catherine no está aquí, pero vamos a hacer el trabajo, ¿verdad? Él dice, Kelvin Torres, que se ha dado la tarea de mandarle la foto a Catherine de su programa de Siendo Honestos de anoche, porque él siempre lo hace, así que ya sabes, Catherine, pendiente como siempre, Kelvin Torres. Faustina Eustaquio Calcaño, buenos días. Wow, Eustaquio, como que nunca había escuchado ese nombre. Ese fue del almanaque, parece. Faustino, sí, bueno. Genaro Álvarez Camacho, desde New Jersey, Elizabeth, empiezo con ustedes. Comentar que es necesario que pongan teléfonos inteligentes en República Dominicana para mejorar el tránsito, pero dice él que lo hagan sin robar, por favor, sí. Andy Heredia, buenos días y feliz inicio de semana. Me gustaría ver la Policía Nacional
sin un escándalo un fin de semana. Oh, Dios mío, pero escándalo es ese expediente, el preliminar que presentó el Ministerio Público, que uno lo sospechaba, pero está confirmado, como esa banda que hizo la matanza de Santiago en la Barranquita intentó hacer perder las pruebas, o sea, de modificar la escena del crimen para salirse con la suya. Muy lamentable, la policía, por más esfuerzo que se hace, siempre aparece en estos antisociales, como ellos llaman a los que mueren en intercambio de disparos, que no todos son antisociales. Pero bueno, lamentable, tenemos que avanzar en eso. Buenos días, Miguel Leonardo Rodríguez, buenos días, saludos a todo el equipo, gracias. Le digo, además de los saludos, que a mí particularmente me encanta cuando ustedes ponen desde donde nos escriben, porque nos hace sentir que estamos presentes en todas partes. Alan Daniel Vargas Corsino, el presidente Luis Abinader, que venga con los que se... bueno, está hablando de las gestiones del presidente Luis Abinader con relación al tema de Haití y lo que ha logrado Alan Daniel Vargas Corsino. A veces hay que tener un poco de cuidado. Esta es una recomendación a las personas que nos escriben con el teclado, porque a veces pone palabras y uno piensa que escribe algo y finalmente escribe otra cosa, y eso a veces le quita un poco el sentido a nuestros mensajes. José Ramírez, buenos días desde San Tomás, para esos diáfanos comentaristas dominicanos, gracias por ese piropo. Y dice Francisco Marte, buenos días, Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio de semana laboral, mil bendiciones para mi equipo de periodistas favoritos desde Santiago, en la Villa Olímpica, gracias, Cristian. Dice Daniel, que ya lo saludamos, Alejandrina Bello, buenos días, equipo, bendiciones. Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días para todos ustedes que se han tomado un tiempito para escribir sus mensajes, para compartirlo con nosotros y con nuestra audiencia. Ahora vamos a entrar en materia con las informaciones que vamos a compartir con ustedes hoy. Bueno, y a pesar de las expectativas que en esta ocasión el Consejo Nacional de la Magistratura estaría liberado de inclinación política por estar mayoritariamente controlado por el Partido Revolucionario Moderno, distinto a lo que había ocurrido desde el año 2006. La decisión del órgano de desechar 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron evaluados para continuar en el cargo ha traído viejos cuestionamientos al Consejo Nacional de la Magistratura. Lo ocurrido en el inicio de evaluación de los jueces de la Suprema Corte, que tiene otra etapa previsiva para abril de 2026, crea una perspectiva diferente sobre el futuro de 9 magistrados que serán sometidos a evaluación en este periodo constitucional, incluido su presidente, el doctor Luis Henry Molina. En abril del año 2026, un total de 9 jueces pueden optar por someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. En la votación del pasado viernes, el presidente de la República y del Consejo tuvo que recurrir a su voto calificado para lograr el desempate y la salida de la Suprema Corte de Justicia de 2 jueces que lograron 4 votos a favor para continuar y 4 en contra para no ser ratificado. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura otorga al presidente de la República la potestad de emitir un voto de desempate cuando ocurran estos casos. Como señalábamos al comienzo del programa, esta ha sido una noticia que quizás está referida al ámbito jurídico, no es un tema de agenda ni un tema que está planeando en las redes sociales, en el sentido de lo que ha pasado con otros temas en los cuales la presión popular o los comentarios pues cuestionan la ejecutoria del gobierno. Esto es algo que corresponde exclusivamente a la clase jurídica, aunque no debería ser así. Debería la sociedad estar empoderada por la implicancia y las repercusiones a largo plazo que esto tiene, porque estamos hablando de 7 años, de decidir quién estará los próximos 7 años ahí. Y la Suprema Corte de Justicia es una institución importante porque es la que permite la creación de los precedentes judiciales. Si usted quiere saber si un precedente es importante o no, coja el caso de la propina, por ejemplo, de los empleados que se estaba discutiendo la semana pasada con el Código Laboral. Hay un precedente a favor y un precedente en contra, pero el tema no es ese. El tema es que en el Estado moderno,
hay una arquitectura de separación de poderes desde los padres fundadores de los Estados Unidos, que así lo conceptualizaron en la democracia moderna, donde dos poderes son electos, presidencial y congresual, más uno no lo es, aunque en México se inventaron una teoría diferente ahora de reformular el Estado. Veremos cómo le va. Lo cierto es que cómo seleccionar a los miembros de ese tercer poder, en este caso el poder judicial, siempre ha sido un quebradero de cabeza. Aquí hasta el año 1994 lo hacía el Senado con todas las implicancias políticas que eso tenía. Si no, búsquese el gacetazo de 1978 para solo citar un ejemplo. Y fue una crisis político, electoral y de visos constitucionales que generó esta salida que fue el Consejo Nacional de la Magistratura hace 31 años con la Constitución de 1994. Entonces, en la arquitectura constitucional de ese Consejo Nacional de la Magistratura, no nos engañemos, todas las decisiones son políticas. Eso es otro traje, otro subterfugio, un tecnicismo, pero la Constitución vigente establece que tiene que haber una evaluación de desempeño para ratificar o rechazar las personas que se van o que se quedan. Que si bien es cierto, en el fondo es un tema de estricta decisión jurídica, con todas las implicancias políticas y electorales que eso tiene, no nos engañemos, en el esquema actual constitucional se necesita cierta formalidad, por lo menos para escurrir el bulto. Y en este caso, las actas tienen que necesariamente señalar por qué estos jueces no fueron elegidos, en qué se quemaron en su evaluación de desempeño, cuál fue el criterio evaluativo, el checklist, hacía esto, no hacía esto, se paraba, no se paraba, decía buenos días, no sé, cualquier cosa, porque no sabemos cuáles son los criterios. Entonces el gobierno, si bien es cierto, desde el punto de vista de la realpolitik, hizo lo que todos han hecho y lo que todos harán, aquí y en cualquier país, porque eso lo hizo Donald Trump antes de irse también, y lo hace todo el mundo en todos los lugares, porque eso es política. El problema es que hay un formalismo que hay que cumplir, y hay una legalidad que hay que guardar. Ahí es que está el desafío. Y no para quedar bien ante la sociedad dominicana, que es totalmente indiferente a eso, sino para quedar bien ante la historia y para justificarse frente a los operadores del sistema judicial, que a lo mejor ven amenazada su estabilidad, y también ante los abogados de los tribunales de la República, que dicen, caramba, ¿y con qué leyes que estamos jugando en este partido? Pero no nos engañemos, eso es política, y eso siempre ha sido así, será así. El gobierno hizo lo que siempre se hace de la posición del poder. Y lo volverá a hacer en abril también, sin duda. Bueno, efectivamente, Federico, como dices, el tema está entre lo que aquí se prometió y lo que se ha hecho con relación a esa independencia y esa supuesta apoliticidad, ¿verdad? Que prometió el Partido Revolucionario Moderno en órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura. Es que no es creíble que esto no vaya a responder a decisiones políticas, porque es un órgano compuesto por integrantes de partidos políticos. El presidente del Senado, político. El presidente de la República es el primero que lo elige, que es dirigente de un partido político. Esa es la naturaleza del Consejo Nacional de la Magistratura, política. El presidente de la Cámara de Diputados, ¿de dónde viene? De un partido. Que es la segunda mayoría del Senado y la Cámara de Diputados. Son políticos, militantes, políticos, partidistas. Entonces, prometerle a la gente que no, nosotros no somos políticos, este órgano va a quedar, eso es lo que está en cuestionamiento, ese tema. Y que aquí además se modificó la Constitución de la República diciendo que al presidente de la República se le tenía que quitar poder, que no podía tener tanto poder. Y aquí se dijo eso, que el presidente se estaba quitando un poder que le otorgaba la Constitución para operar, y se le dijo eso a la gente, y no es eso lo que ha pasado. Y no es que esté mal, porque es así como debe de ocurrir. Como decía Federico, pasó antes, pasa ahora y volverá a pasar, porque esa es la naturaleza de cómo opera el poder. Ah, no, pero aquí lo cuestionable es que se dijo una cosa y se hace otra, que se le prometió a la gente algo que no
se sabe que no se podía cumplir. Entonces, ¿para qué hacerlo de manera innecesaria y tomarse los escenarios de oposición cuando este partido estaba en la oposición para desacreditar los órganos institucionales? Eso es lo que deja. Pero además, con el tema de la evaluación de los magistrados, desde la FINJUS, en un comunicado de advertencia, cuando el Consejo ya a la víspera de la reunión para la evaluación, que esto no es un concurso de oposición, que hay que evaluarlos y se van a remover de sus cargos, es si no pasan, es como un examen. Entonces usted le tiene unos parámetros de evaluación, entonces si usted respondió bien todas las preguntas, usted pasó el examen, ¿y por qué lo queman? Entonces, ¿por qué usted ha reprobado la evaluación? Eso es lo que se está cuestionando. Y pasó antes, fue el mismo caso de doña Miriam, no se sabe dónde fue que ella se quemó, que el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Danilo Medina en ese momento, pues no la tomaron en cuenta, una jueza que todo el mundo la valoraba positivamente, que no tenía falta, pero la quemaron. Y lo mismo pasó, por citar solamente un caso, de la jueza Pilar Jiménez. ¿Cuál es su falta? ¿Qué se le está imputando a ella? Por citar un caso, pero fueron 3 jueces que fueron evaluados y hay que conocer las actas, que es lo que está exigiendo un grupo de organizaciones sociales, incluida Participación Ciudadana, que le expliquen a la ciudadanía por qué estos jueces se quemaron en la evaluación, cuáles son las faltas que han cometido para ser relevados en sus cargos. Eso fue lo que pasó antes y pasa también ahora. El punto es que aquí todo el mundo termina siendo igual. Le prometen a la población algo cuando no están en el poder y una vez en el poder todos hacen exactamente lo mismo, porque también se prometió que se iba a sacar a la figura del procurador, en este caso Procuradora General de la República, porque eso era mucho poder para el presidente. Se incluye al presidente del Tribunal Constitucional en lugar de la Procuraduría y siguen siendo 8 los integrantes y resulta que ustedes han visto la votación, cómo fue que pasó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en realidad esto ha desnudado que aquí todos son iguales, que lo que pasó antes se repite ahora y se seguirá repitiendo. Entonces eso de que somos cambios, somos diferentes, se ha caído con esa votación y lo que pasó el viernes en el Consejo Nacional de la Magistratura, con ese anuncio, se ha caído, ha quedado al desnudo lo que en el fondo opera, que todos son de la misma naturaleza, político. Bien, a veces en este espacio, en esta tribuna en Despierta, tenemos la ventaja que hablamos en perspectiva y proyectamos las cosas. Desde hace días, semanas, venimos hablando que le prestaran atención a las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, que comenzó ahora, pero esto no se va a parar hasta abril, donde van a ser evaluados ya todos los miembros de la Suprema. Creo que el juez Ortega, porque entre un año después se va a salvar. Entonces, decíamos, póngale atención, que es importante esa alta corte, y póngale atención a lo que dice la ley, la Constitución, artículo 181, póngale atención a lo que dice la ley del Consejo de la Magistratura, la 138.11, póngale atención al reglamento, póngale atención cómo van a pasar las cosas. Entonces, ahora nosotros podemos hablar. Falta el acta. Te va a decir, pero esperemos el acta. El que quiere defenderse dice, espera el acta, porque ahí es que se va a saber cómo se fundamentan los votos. El acta se lleva unos días, porque hay que validarla, la firma, todo ese tipo de cosas. Pero a la sesión del jueves y del viernes nosotros asistimos previamente, porque los currículos, la hoja de vida de esos jueces estaban en la misma página del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces uno, déjame ver a estos jueces que van a evaluar, a estos 3 jueces, y tú te formas un criterio. Yo decía, el juez Manuel Alexis Reed, yo decía, bueno, ya creo que dentro de poco tiempo cumple 74 años, como la edad máxima es 75, ahí no vale la pena. Pero después me puse la atención a la jueza Pilar Jiménez Ortiz, a Moisés Ferrer
Landrón, y yo dije, vaya, 2 magistrados, cuántos aportes. Incluso Pilar Jiménez actualmente es la presidenta de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, actualmente. Por eso que yo te digo, hay que ver la fundamentación de por qué descalificaron a esa jueza. Porque según ese artículo 181 de la Constitución, criterios técnicos y éticos, a partir de ahí, es que se van a juzgar a estos jueces, que se van a evaluar. Jueces en funciones, todavía más. Ustedes ven que es como delicado todo esto que ha pasado. Yo decía al principio que el voto de desempate del presidente tal vez pudo ser negociado. Tal vez pudo ser negociado porque también leeremos la ponderación que hizo el presidente para decir, bueno, voy a votar para que se queden fuera estos jueces. Eso es importantísimo. Importantísimo, porque ahí está todo lo que hicieron estos jueces. Esto sí es fácil. Si usted le encontró un pero, ahí ya veremos en el acta. Pero tal vez el presidente debió ser un poquito equidistante en esto. Lo del nuevo integrante, el presidente del TC, Napoleón Esteves, yo decía al principio que me resulta extraño. Es casi una puñalada trapera porque él proviene de la Suprema y proviene de la primera sala, en donde está, habiendo realizado un grandísimo trabajo, la jueza Pilar Jiménez. Entonces, ¿cómo tú compartiste con una gente tantos años y ahora tú te das cuenta que no da para seguir en ese cargo? Pero volvamos entonces al acta, vamos a ver cuáles fueron los argumentos. Pero cierro corroborando lo que dicen los 2 compañeros que me antecedieron. Hay que ver esto en la esencia política. Claro que el Consejo Nacional de la Magistratura fue fruto de esa gran ola, de esa primera ola de 94, 95, 96 de transformación del Poder Judicial. Antes era el Senado que nombraba a los jueces. Ahí ya va todo el mundo y le decían, nómbrame, quítame ese, ponme el juez de paz de tal sitio. Ahora tú dices, es un gran avance que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo creo que debemos prestigiar esa instancia y quitarle un poco el tinte político y la suspicacia de la gente, porque la gente es suspicaz. Y yo digo, el pueblo común a veces es más inteligente que todos los políticos juntos. Cuando se dieron los cambios en el Consejo de la Magistratura, la gente decía, pero ven acá, ¿por qué se sacó? No entendieron bien. Y si entra el presidente de la Suprema, tampoco entienden bien. Como antes, que se peleaba por ser la primera mayoría en el Senado, porque eso le daba un voto, una representación. Bien, los 2 de la Fuerza del Pueblo votaron para que se daran los jueces. Luis Henry, presidente, votó para que se quedaran y Nancy Salcedo, la secretaria, votaron para que se quedaran. Pacheco, de los Santos, Napoleón Esteves y Abinader, es para afuera que van. Bueno, solamente agregar con relación a ese tema, que he estado revisando la historia de 30 años del Consejo Nacional de la Magistratura. Se creó en el 97, pero la primera sesión fue en el 94. Pero fue en el 1997 esa sesión, es decir, que es el próximo año que se va a cumplir 30 del inicio de la actividad, ¿verdad?, del Consejo Nacional de la Magistratura, y no he encontrado una ocasión en que el presidente de la República haya tenido que hacer uso de ese voto calificado. Y yo creo también que eso se incluyó, fue en una reforma posterior, pero más adelante vamos a ir a buscar esos detalles para compartirlos con ustedes, pero no ha sido común en el Consejo Nacional de la Magistratura que el presidente de la República tenga que hacer uso de ese voto calificado para decidir lo que sucede en el órgano. Pero sí, el presidente tomó ayer una decisión relevante y la comunicó la Presidencia de la República, y es que va a disponer de 2.000 millones de pesos recuperados por actos de corrupción confesos, de los que entregó Maxi Montilla. Ustedes saben, aquel caso que se ventiló o se ventila todavía en los tribunales del país por una supuesta estafa en las EDES, en el sector eléctrico. Y este dinero, 2.000 millones recuperados, van a ser usados
en la construcción de 25 polideportivos en distintos municipios de toda la geografía nacional, y lo anunció ayer el presidente Luis Abinader junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Este anuncio ocurrió en un acto en La Vega. Kelvin Cruz dijo que la inversión se va a financiar con recursos de los bienes incautados y de los fondos recuperados, como ya hemos dicho. El ministro también explicó que el programa incluye, además, el equipamiento de esas infraestructuras y remodelaciones. Nada más no van a ser construcciones nuevas, también hay remodelaciones y rehabilitaciones de complejos deportivos. Hay un video del presidente Luis Abinader con relación al tema, y donde él dice que el enfoque de usar estos recursos para instalaciones deportivas es para que lleven un mensaje a la juventud de que lo mal hecho, el uso del dinero público para enriquecimiento personal, lo que hace es que limita la inversión pública y el ejercicio de enfocar los recursos para obras como las deportivas, pero también para temas de educación y salud. Bien, si es así, que bienvenidos sean estos 25 polideportivos que van a servir para la recreación de los jóvenes en distintos municipios. Yo veo que todos los presidentes hacen polideportivos. Sí. Hipólito, acuérdate, con el Nani, Leonel, ¿cuál con sería el el fin? Jay Muchos polideportivos, Danilo, muchos polideportivos. No sé, a esa faltan más. Pero me llama la atención que mencionan el caso de Maxi Montilla, que ahora. No, yo creo, no sé, yo no. Escuché sí que va a ser dinero que se ha recuperado de los casos de corrupción, pero que la nota dice de aquí que... Sí, eso es. Sí, ellos... Es con ese dinero. Se dijo que... No, sí, ellos lo dijeron con eso. Ellos dijeron que era eso de Maxi, pero me llama la atención porque ese dinero no está ahí, ese dinero hay que buscarlo ahora, hay que captarlo. No, ese dinero está ahí. No sé si lo devolvió en una funda. Ese dinero está ahí ya. Bien. Ese dinero está ahí hace un par de meses, de hecho. Pero no sé, porque yo veo la nota de la presidencia y estuve viendo la reseña y no encontré a Maxi Montilla. Digo, para curarme salud de que... De hecho, sorprende porque recordemos el origen, dos cosas. Recordemos primero el origen de los fondos. En este caso fue un acuerdo del Ministerio Público con el señor Montilla, en el cual él reconoce la pertinencia de las acusaciones que hacía el Ministerio Público en torno a los actos de corrupción en los cuales se vio envuelto, y en contraprestación pone un dinero sobre la mesa. Fueron 3.000 millones, 2.000 al Estado, 600 a las EDES, me parece, y 400 al Consejo Unificado, algo así. A impuestos internos, perdón, ese era el tema. Y ese dinero yo entendía que iba a entrar, me habían dicho, a lo que era la cuenta de la Procuraduría, que se habían hecho algunas ideas con ese dinero. Pero lo que quiero poner, miren ese anuncio que está ahí. Eso fue un anuncio que hizo Presidencia el 14 de julio de este año. Presidente Abinader continúa ofensiva total contra la corrupción. 6.500 millones recuperados y 130.000 millones bajo investigación. Sopla, 130.000. Eso es casi la reforma fiscal. Bueno, eso es más de la reforma fiscal que se necesitaba. Pero entonces, aquí uno no sabe, honestamente. Yo de comunicación sé poco, pero yo no entiendo cuál es la noticia. Si es que el presidente va a construir 25 polideportivos o si que se está utilizando un dinero que se recuperado de la corrupción para hacer los polideportivos. Porque si es esa la noticia, la segunda, entonces por ustedes tenía 6.500 millones en cuenta el 14 de julio. Entonces ahora ¿y qué se hicieron con esos 6.500 millones? Claro, sabemos que hay un tema de liquidez de eso y otro tema de la solvencia. 6.500 millones pueden estar recuperados en inmuebles, carros y lo que fuera, ya villa en la Romana, yate, lo que sea. Y estos 2.000 millones aportados por el Ministerio Público en su cruzada contra la corrupción es un dinero en efectivo que está ahí. Entonces, el gobierno lo que decidió fue darle un uso a este dinero y hacer todo un evento diciendo que, bueno, tengo un dinero que le quité a Maxi y lo voy a utilizar para hacer 25 polideportivos. En todo caso, el fin es correcto. O
Se está utilizando dinero desde el punto de vista del multiplicador del dinero y del impacto social, Nelson. O sea, un polideportivo en una provincia es una infraestructura importantísima, mucho más allá del deporte incluso. El fin último de lo que se está haciendo con el dinero no solamente no se cuestiona, sino que se aplaude. Ahora, venirme a darle el matiz político que se lo conseguí con la cruzada de la corrupción, pero no fue usted que lo consiguió, presidente, excusen, fue el Ministerio Público Independiente, porque no fueron los abogados de recuperación del patrimonio del Estado que lo hicieron. Fue una querella, que la única querella, por cierto, que se ha puesto en este gobierno, la única querella formal del Estado Dominicano en contra presuntos actos de corrupción fue esa, y no se le dio curso, porque lo otro, todo lo que se ha conseguido con todos los otros acuerdos, es simplemente el equipo de abogados que va como la rémora detrás del tiburón, y cuando el tiburón, en este caso el Ministerio Público, muerde, viene el equipo de abogados a sentarse a negociar. Entonces, estudiando cualquiera pasa, esa es otra historia. Pero lo cierto es que ojalá esto se replicara, ojalá se replique, ojalá todo ese dinero tenga un fin así, porque hay cuestionamiento en torno a qué se está haciendo con ese dinero, el cuidado de ese patrimonio y la posibilidad de liquidarlo inmediatamente, porque usted tiene un carro parqueado 6 meses y no lo vende y el carro vale menos, por no hablar de los bienes inmuebles. Así que hay dos noticias en una, pero en el fondo hay que felicitar al gobierno, ciertamente, porque va a poder implementar efectiva, rápida y descentralizadamente estos 2.000 millones en todo el territorio. Me llama la atención el nombre de Maxi Montilla, que reitero, la nota de la presidencia, y estuve revisando algunos diarios, no lo encontré que expresamente se dijera así. Si se dijo así, todavía más. Es como decir el dinero recuperado a Danilo Medina. Ustedes ven ese tipo de rejuego para que funcione en la mente, en el subconsciente de la gente. Vamos a esperar, Federico, entonces, de esos 6.500 millones que tú refieres, o que dice Abinader, cuando se disponga para alguna obra, aunque sea 1 millón, que diga, esto fue lo recuperado a Maco Pempén. 1 millón que se lo quitamos en tal caso de corrupción. O sea, ahora el gobierno... En esos 6.500 hay 700 de Mimilo. Bueno. Sí, ahí hay 700 de Mimilo. Esta escuela le vamos a poner la escuela de Mimilo, porque fue con el dinero de él. A veces con mucha sutileza se manipula a uno. Pero ya el gobierno está obligado a cada vez que use dinero recuperado de la corrupción, de la pasada, ¿verdad? De la corrupción pasada, fue de tal caso. Están obligados entonces a decirme, a identificarme a partir de ahora de tal expediente, como este específicamente, el de Maxi Montilla. Pero me llama la atención, porque aquí está el rejuego corrupción, Maxi Montilla, ¿no entiendes? Y el gobierno tratar de proyectarse a partir de ese hecho cualitativo. 2.000 millones para canchas. ¿Cuántas canchas son? 25. 25 canchas. Polideportivo. No, porque el polideportivo tiene un escenario diferente. Multiuso, sí, claro. Voleibol, basquetbol. Y se hacen eventos también. Boda. Políticos, sobre todo. ¿Y quién se va a oponer eso? Claro. Pero bien, yo espero que lo tengan ubicado debidamente y el dinero en mano. ¿Cuánto en mano, como dice? Como dice Nelson, es que ese tema de... el gobierno le ha ido bien, le fue bien en la oposición, el gobierno no al PRM como partido político, con la narrativa anticorrupción, de la transparencia y de esa apuesta, que es su principal apuesta. Pero me parece que tiene que ir entendiendo que va perdiendo un poco la calidad para hablar de ese tema, sobre todo porque hay unos casos de corrupción bastante gordos, como el de Senasa, que es el dinero de la salud. Hay otros casos donde el de, ¿cómo se llama? Inavie, que es con el dinero de la educación, los útiles escolares, zapatos, uniformes y la alimentación de los niños, porque esos son una utilería, es una utilería que se otorga especialmente a los estudiantes de primaria. Entonces es bastante cuestionable que el propio gobierno haya dicho que desde noviembre del 2024 denunció ante la Procuraduría que había un maco en Senasa y todavía no conocemos nada. Sin embargo, en el 2020, en noviembre, ya se tenía un caso de corrupción
de gran calado, el del Antipulpo, del Alexis Medina. Es decir, déjame ver, entraron en agosto y en medio de pandemia, que no había tanto tiempo para estar pendiente de otra cosa que no fuera de atender primero la salud. Miren, entonces septiembre, octubre y noviembre, en 4 meses, investigaron un caso de corrupción pasada que se supone que era más complicado y porque estaban recién estrenaditos en el gobierno. Sin embargo, este caso del SENASA va para 1 año y no se ha dicho nada. Nada más que se dice Wilson Camacho que aunque no lo escuchen, están trabajando con ustedes con este caso. Hay un tiempo para todo, bajo el sol. Se puso bíblico. Sí, entonces él dice eso, pero es que uno pone, lo mide, la gente, la población empieza a hacer el ejercicio. ¿Cómo fue que pudo tan rápido investigarse ese caso con tanta gente? Porque ese fueron 27, creo, los sometidos primero en el Antipulpo en 4 meses. Pero este que lo denunció el propio gobierno, la propia administración que se supone que debió haber suministrado la información porque pasó ahí mismo, se le ha complicado la investigación a la Procuraduría. Solamente decir eso lo voy a dejar ahí, porque la Cámara de Cuentas está prometiendo investigaciones para los próximos días sobre auditoría que allá va a cabo ese órgano. Raiza Álvarez hizo una historia. No, pero antes de eso yo iba a decir, si con 2.000 se construyen 25, con 20.000, ¿cuántos se construyen polideportivos? Con 20.000 millones. Son muchos, sí. Yo te pregunto, Yo soy mala en te voy a, ¿cuánta Punta Catalina o media Punta Catalina se construyen con 2.000 millones? Porque también hay que ver como dónde están las prioridades realmente. Porque Punta Catalina costó ¿cuánto al final? 2.000, 2.900, 3.000 millones. Sí, pero... Ahí hay media Punta Catalina y lo van a gastar en 25 polideportivos. No sé dónde que están las prioridades, pero bueno, de eso se trata, quizás, de que no hay prioridades. Bueno, tú ibas a decir que la Cámara de Cuentas dice que ahí viene el lobo. Sí, que hay varias investigaciones. Raiza, que sabe, vamos a ver la historia de Raiza Álvarez. Al ser cuestionado sobre la participación de la Cámara de Cuentas en las investigaciones en torno a las irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, Francisco Franco, miembro del órgano fiscalizador, aclaró que a quien le corresponde dar detalles del caso es a Emma Polanco por ser la presidenta de la institución. Sin embargo, adelantó que próximamente darán respuestas que van a satisfacer a la ciudadanía. La Cámara de Cuentas, no solamente en cuanto a SENASA se refiere, sino en cuanto a todos los hechos que vienen sucediendo, va a responder y va a dar respuesta, valga la redundancia, al clamor ciudadano. Esperen que la Cámara de Cuentas en su momento le va a tener una respuesta a ese tema que va a satisfacer a la ciudadanía. Dijo además que en esta nueva administración han llevado a cabo unas 40 auditorías, a las cuales se le suman 4, aprobadas en la última asamblea, entre las que están a la alcaldía del Distrito Nacional desde el periodo de septiembre 2018 a diciembre 2021, el Ayuntamiento Municipal de Yaguate desde enero 2013 hasta diciembre 2016, Promesecal desde enero 2016 a enero 2017 y el Ministerio de Hacienda de agosto 2016 a agosto 2020. El año que viene vendremos aún con más fuerza porque será un plan de auditoría propio en el cual fiscalizaremos sin importar el periodo, funcionario, persona, incluso ente privado que administre fondos públicos. Bueno, las últimas 4 ya la publicamos, también en esta semana en el Pleno aprobamos unas cuantas más que la ciudadanía verá, pero le podemos decir que tanto cuando encontramos hallazgos, sean de índole administrativa o de índole penal, hacemos lo que la ley nos faculta. Franco ofreció estas declaraciones durante la exhibición del stand de la Cámara de Cuentas en la Feria Internacional del Libro. Es la primera vez en la historia de la Cámara que nace con la República Dominicana en que se abre de esta manera la institución a la ciudadanía. Queremos mediante este stand, mediante esta instalación y mediante otras iniciativas que estamos implementando, abrir la institución a la ciudadanía. Que la ciudadanía sepa que tiene canales por los cuales comunicarse directamente y presentar sus propuestas a la institución de manera directa. Algunas posibles auditorías ya autorizadas que se darán a conocer en lo adelante son en la Dirección Nacional de Control de Drogas y en la Policía Nacional. Raiza Álvarez, CDN. Yo pensaba que, mira, la Cámara de Cuentas está trabajando, pero... El año que viene dice ese que vayan con fuerza. Yo creo que la Cámara de Cuentas va a tener un cronograma, ¿verdad? No sé si esos nombres, estamos trabajando en tal y tal auditoría. Ellos comienzan el año con un plan nacional de auditoría, que es el instrumento que dice cuánto y de qué extensión. Y esto está planchado, lo que pasa es que el plan nunca se ha cumplido.
No, pero me llama la atención esa, de que en los próximos días ofrecerán respuesta a la población sobre varias investigaciones. La población está pidiendo auditoría a la Cámara de Cuentas. No, yo no sabía eso. Y él dice que a lo mejor es de con más Senasa la auditoría. fuerza el año que viene. ¿Oíste, Nelson? Y que sin distingo. Es que no debe ser sin distingo, es el orden que le llegue a ellos que está ahí. ¿Decía usted, Federico? No, que a lo mejor la que ellos van a dar es la que la gente está esperando, que es la de Senasa. Probablemente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque dice respuesta a la población. Pero está bien, esas son cosas. Pero yo creo que debe ser más institucional, el amigo Franco. Y decir, la Cámara de Cuentas trabaja, tiene un cronograma y está trabajando. Incluso sin necesariamente anunciar que es tal o cual auditoría. Y está trabajando. Y como dice Federico, al principio de año tú presentas un plan, de acuerdo también a tu presupuesto y a tus condiciones, porque la Cámara de Cuentas se queja que le hace falta personal. Yo he escuchado esa queja. Ah, pero claro, auditores. Le hace falta mucho personal y no sé si presupuesto. Bueno, quizás le dieron, no hemos visto lo que le asignaron en el presupuesto del próximo año, pero a la que sí le dieron los recursos fue a la Junta Central Electoral, que firmó ayer el contrato ya definitivamente con la empresa que va a suministrar la nueva cédula de identidad. ¿Y está en el presupuesto ese dinero? ¿Está? Sí, 2.000 millones. Pero son 6.000. Pero eso no se va a hacer en un solo año, después, diría yo, pienso yo. No, la cédula tiene que estar... Eso es de ejecución permanente. Sí, y como tiene la que estar revolución. antes de las próximas elecciones, ¿no? De las primarias son pero yo creo que tienen tiempo para que le asignen algo más. Y en el reformulado del próximo año le otorgan lo que le falta. A lo mejor Y hay un acuerdo, a lo mejor así, porque alguna gente ha cuestionado eso, de que montó de 2.000 a 6.000 millones. Un proceso bastante complejo. Una vez yo estuve en una explicación que dio la Junta en un proceso complejo y caro. Sí. Pero no sé de cómo es y cómo que se va a completar el dinero y dónde está el dinero. Nos vamos a la pausa. Sí. ¿Leíste a Leonel hoy, Federico? Dígame. ¿A Leonel lo leíste hoy? Sí, claro, siempre. La pregunta es si él me leyó a mí. No sé, pero yo a él lo leo. Pero también antes de irnos, pudiéramos reseñar esto que decíamos al comienzo del programa sobre la Feria Internacional del Libro, que ayer, en su 10º día de pura manifestación cultural, la Feria Internacional concluyó con venta de más de 71 millones de pesos. Así lo informó el director de la actividad, Joan Ferrer. En la siguiente historia nos reporta Deison Ovalles. El monto preliminar de ventas de libros rondaba los 71 millones de pesos, de manera que también en ese sentido estamos muy satisfechos. Como un éxito rotundo fue calificada la Feria Internacional del Libro 2025. En su último día, decenas de personas acudieron a la Plaza de la Cultura para aprovechar las ventas de las obras literarias. Vine a buscar, por ejemplo, de Joaquín Balaguer. Tengo Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, que tiene la famosa página en blanco. Es muy interesante. Y también compré de Juan Bosch, Clases Sociales en la República Dominicana, para conocer un poquito de la historia social y económica de nuestro país. Es muy importante. Ojalá que en experiencias venideras se piense en dotar, en facilitar algunas unidades vehiculares para que la población de nuestros barrios, sobre todo, organizada, puedan venir con mayor facilidad a este lugar. Esto debiera hacerse, quizás, también en Santiago. ¿Tú me entiendes? Porque esto es, vamos a decir, esto es cultura. ¿Tú me entiendes? Que debe proyectarse en las otras ciudades. Que tiene mucho descuento, ha tenido un buen público. Joan Ferrer, director de la Feria Internacional del Libro, explicó que miles de personas acudieron al lugar en busca de libros de diferentes géneros literarios. Una gran afluencia de público enorme, varios cientos de miles de personas, unas ventas en los millones, en varias decenas de millones de pesos, una presencia de talleres literarios de escritores internacionales bastante importante, de manera que estamos, como digo, repito, muy satisfechos. Asimismo,
Escritores y vendedores resaltaron que en los últimos días hubo un incremento en las ventas. Sí, hemos vendido mucho. Más de 100 y pico de títulos. Por lo menos el mío es una muestra de cómo vivimos los dominicanos, específicamente, ¿verdad? Los hispanos, los latinoamericanos, los dominicanos, del otro lado del charco. Por ejemplo, el diccionario de gentilicio dominicano que se ha vendido en esta mesa es el más vendido de esta mesa, pero se ha vendido en otras librerías. Ese libro es para niños, se trata de un jovencito de 8 años que va conquistando los pueblos y va recogiendo basura, enseñando a los niños a cómo reciclar y a cuidar el medio ambiente. Esta Feria Internacional del Libro 2025 fue dedicada al historiador Frank Moya Pons. Deison Ovalles, CDN. Y dentro del marco de las actividades que se dieron la semana pasada en Estados Unidos con relación a la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues nuestra compañera Catherine estuvo entrevistando al alcalde de West New York, en New Jersey, Albio Cires. Una entrevista donde pues ponderaremos la importancia de esa comunidad de esa localidad para la comunidad de dominicanos que allí radican. Vamos a ver lo que nos ha preparado Catherine. Adelante. Estamos en un lugar hermoso. Han visto ustedes las imágenes y yo tengo el gusto de presentar acá desde Nueva York y en este caso desde New Jersey al alcalde Albio Cires, que nos ha recibido. Alcalde, muchísimas gracias. Qué gusto. Bienvenido a West New York. ¿Cómo está todo esto por acá? Aquí es todo. Está bien, un día bello, con la mejor vista del mundo. Todo el mundo está trabajando, el pueblo está limpio, estamos haciendo mucho parqueo, que es lo que necesitamos. ¿Parqueo? Parqueo. Hay más vehículos que gente. Hay mucho más vehículos que gente. Alcalde, yo quiero que usted me hable de la conformación de la comunidad de West New York. Yo sé que aquí hay muchos dominicanos, que la fuerza de trabajo es prácticamente latina. Esta es una ciudad de inmigrantes, usted es inmigrante también. Sí. Cuéntame, por favor, sobre eso. Bueno, yo como inmigrante llegué en el año 62. Yo tenía 11 años y he vivido aquí casi siempre toda mi vida. Pero esta ha sido siempre la comunidad donde mucha gente viene, empiezan su vida aquí y luego van a otros lugares, quieren la mejor vida para sus hijos, ¿no? Claro. Y se van para otros lugares. Pero ahora, hoy en día, el 94% de la población de nosotros aquí es población estudiantil, es hispana. Y la mayoría es dominicanos, cubanos, tenemos venezolanos ahora también, tenemos hondureños, tenemos bueno, un poco nicaragüenses, pero es una comunidad muy mixta. Yo lo había entrevistado a usted en este mismo parque, en el Donnelly Park, sí, hace unos cuantos años, por decirlo de alguna manera. Usted se sigue viendo muy bien. Sí, gracias. Usted tiene 75, va a cumplir 75 años. Y usted agotó un camino en el Congreso. Estuvo en Washington durante muchos años, si no me equivoco, 16 años. 16 años. Pero usted decidió, en vez de seguir escalando posiciones en Washington, back to basics. Me regreso de donde vine, a ser alcalde. ¿Por qué? Bueno, yo me retiré del Congreso y me pasé como 3 o 4 meses sin hacer nada. Me estaba volviendo loco. Entonces yo estaba aquí y la gente me dijo, ¿por qué tú no regresas como alcalde? ¿Por qué tú no regresas como alcalde? Y así fue. Aspiré y la comunidad me respondió muy bien. Ganamos por una tonga de votos y ya llevo 2 años aquí como alcalde y me estoy divirtiendo más que nunca porque Washington es un desastre. ¿Por qué? Porque allí nadie trabaja para resolver problemas, sino trabajan para echarle la culpa uno al otro y en realidad no resuelven nada. Claro. Y ahora van a cerrar el Congreso, ahora quieren votar gente, han votado una tonga de gente. Aquello, en realidad, en mis 16 años yo lo vi que progresaba el camino peor, progresaba el camino. Entonces yo me cansé de ir a Washington, porque yo tenía un apartamento en Washington y todo, pero ¿qué va? A estas alturas, si no vas a resolver, si no vas a hacer lo mejor para tu comunidad, yo no resuelvo nada. Aquí resuelvo más yo que lo que resolví en Washington. Alcalde Cires, la política en Estados Unidos ha dado un vuelco, ha dado un giro tremendo, ¿no? Y quiero que usted me dé su apreciación, porque tiene usted muchos años trabajando en política, sobre qué es lo que está ocurriendo. Hay una lectura diferente de las cosas, mensajes altisonantes, un gobierno que plantea situaciones de una forma totalmente distinta, que le ha dado, como quien dice, un golpe de 360 grados.
Sí, no, eso es lo que está pasando, que hay un grupo de personas que se han apoderado del poder de los Estados Unidos. Entonces están haciendo una política muy, ¿cómo te puedo decir? Muy dictadora, ¿no? Porque se creen que ellos que pueden dictar todo. Y aquí lo que se vive es una constitución. Esto no es para dictadores. Este presidente se cree que él puede hacer todo lo que quiera sin responder a la Constitución. Y este no es este país. Nosotros somos muy diferentes a los demás países del mundo. Este país se vive bajo la Constitución. Pero hay un grupo que se ha apoderado ahora que en realidad y ha puesto diferentes lugares en diferentes partes. Y la Corte Suprema, que está ahí para defender la Constitución, hace lo que dice el presidente. Todo esto va a cambiar porque yo veo ya en el país la gente cambiando de lo que esperaban de Trump a lo que es ahora. Y usted va a ver unos cambios que vienen pronto. ¿Usted cree que ese cambio se está gestando? Porque se está gestando sí, en el país porque la gente no está contenta con lo que están haciendo. La economía ya no era lo que era antes. Bueno, el presidente dijo en la ONU que él ha arreglado toda la economía, que ha resuelto muchos problemas. Si tú le dices al presidente yo acabé con 7 guerras, la economía yo gané por más votos que nadie. Ese es el mentiroso más grande que he visto en la política. Las mentiras, en Cuba se decían guayabitas, aquí lo que es un melón de las mentiras de este hombre. Se apodera de crédito de todo. Pero ganó la elección, señor Cires, y yo quiero saber cuál es la reflexión del Partido Demócrata sobre las características que llevaron a Trump a ganar el poder. El Partido Demócrata cometieron muchos errores. Primero con la frontera. Esperaron a 6 meses antes de elecciones para cerrar la frontera. Si lo hubieran hecho 3 años antes, no hubiéramos pasado lo que hemos pasado con la frontera, con todo lo que pasó. Entonces, el presidente Trump, muy astuto, utilizó eso como ¿cómo se llama esto? Como para darle al Partido Demócrata. Claro. Entonces, ahora él cerró la frontera y toma todo su crédito, que nadie está cruzando la frontera. Los demócratas hubieran hecho lo mismo, Biden hubiera hecho lo mismo. Pero había un grupito, vamos a decir, progresista, que no dejaban hacer nada. Y estamos pagando las consecuencias ahora. O sea, que usted cree que el principal error de la administración Biden fue descuidar el tema migratorio. Exacto, exactamente. Y ahora usted me habla de la composición de acá de West New York. 90 y tanto % son latinos, hispanos. Ahora hay incluso redadas de ICE. He sabido que la gente incluso está escondida, asustada. Háblenos, por favor, de eso y qué puede hacer la alcaldía, qué está haciendo la alcaldía. Mira, el mejor ejemplo de cómo está la comunidad con mucho miedo fue la parada dominicana el otro día. Es una parada que siempre en Berger Line la comunidad dominicana se tiraba, orgulloso de su país, gentilicio, claro. Su gentilicio. Y esta parada estuvo muy pobre de las personas en Berger Line, que me sorprendió. Sí. Pero es el miedo que le han metido a las comunidades y entonces la gente se queda en la casa. ¿Y ahora viene a la parada estatal hispana. Sí. Y va a pasar lo mismo, porque la gente no van a salir, no le van a dar ¿cómo se llama esto? A esta administración causa de venir aquí a hacer una rodeada de personas. ¿Usted tiene datos, alcalde, de cuántas personas han sido...? No, ellos no confían con nosotros en nada. No han dado... Ellos vienen y hacen lo que da la gana. ¿El Partido Demócrata se está organizando de qué manera? Usted dice que estos grupos progresistas dañaron, por decirlo de alguna manera, el espíritu del partido, o así lo entiendo yo. No sé cómo lo entiende usted. Fueron al extremo. Sí. Este país no se puede gobernar en los extremos. El mejor ejemplo de esto es Clinton. Cuando Clinton salió, poquito a poco hizo así y fue al medio. Y fue uno de los presidentes más exitosos que hemos tenido. Claro. O sea, tú no puedes gobernar este país en los extremos. Entonces están los progresistas ahora con la gente de Trump, con la MAGA. Claro.
Entonces eso es lo que pasa, que nadie llega a medio para resolver los problemas de este país. ¿Usted cree que entonces hay que regresar un poco a la moderación? Sí, a la moderación. Tú no puedes seguir gobernando en los extremos. Mira el extremo donde ha llegado el partido de MAGA, del presidente. Y no podemos seguir así. Y la economía, cuando se apoderó el presidente Trump, estaba buena. Pero él, como mentiroso que es, dice que la economía está muy mala, que no sé qué cosa. Y ahora no quiere darle dinero a nadie. Esa asistencia que le daban a los países, el Caribe, todo eso. Está cortando todo eso. Usted es cubano y el secretario de Estado, Marco Rubio, también lo es. Hay quienes dicen que incluso no reconocen al actual secretario de Estado, que no era el político que se le solía ver anteriormente. Es una posición compleja la de Marco Rubio. Además, entiendo yo, el primer hispano que ya alcanza una posición de esa índole en la administración. ¿Cómo evalúa usted esa? Eso es culpa de él. La culpa la tiene él, que se deja manejar. Tú sabes lo que es que él es secretario de Estado y ponen un tipo a negociar en diferentes países. ¿Qué clase de secretario de Estado es él? Yo creo que esa es culpa de él. Él debe ponerle el grito en el cielo de lo que están haciendo. Yo recuerdo que usted, siendo congresista, llevó adelante varias iniciativas precisamente ahí en el Poder Legislativo para casos como el de Venezuela. Y ahora hay una política distinta. Ahora el gobierno del presidente Trump dice, vamos a perseguir a los narcoterroristas, y menciona a Maduro como parte de un cártel que han denominado terroristas. ¿Cuál es su lectura y si tiene usted algún tipo de investigación que pueda avalar eso? A través de los tiempos yo me he puesto más duro con los drogas, estas personas. Con el narcotráfico. Con el narcotráfico. Y al principio yo criticaba a El Salvador por lo que hizo la prisión, eso. Pero la realidad es que El Salvador hoy en día está progresando por lo que hizo el presidente. Recogió a todas las gangas, país más seguro ahora. Y yo digo, bueno, tal vez esa es la respuesta, que hay que darle duro a esta gente, estos drogas del narcotráfico. O sea que en ciertas cosas usted coincide con lo que está haciendo la administración Trump. Bueno, no en esa sí. En ese tipo de narcotráfico hay que darle duro. Y ahora cada día estoy más de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de El Salvador. Porque la verdad que el país, me están diciendo ahora que la gente en Europa está yendo a El Salvador para invertir. Claro. ¿Cuándo se vio eso? ¿Qué le dicen los salvadoreños acá a usted? Cuando usted conversa con ellos en la casa. Yo no tengo mucho contacto con la comunidad. Al principio no, porque yo quería la democracia, empujando la democracia, y no estaban de acuerdo conmigo. Pero el que ha cambiado ha sido Dios, no ellos, porque ellos estaban de acuerdo con lo que hizo el presidente, de hacer la recogida de las gangas. De las gangas. O sea que a usted... Ahora yo estoy con ellos. ¿A usted se le convence? Sí, no, yo O sea, tengo usted no tiene habilidad. ideas estrictamente radicales como... No, yo tengo la idea yo tengo pensar que si es bueno, yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué es lo más difícil, alcalde, de su posición? Usted está acá con nosotros, estamos haciendo esta entrevista fin de semana en West New York, la gente está paseando, pero ¿qué es lo más complicado de la posición de un alcalde? ¿Cuántos minutos tengo? Mira, lo más difícil que tenemos nosotros es la contribución que tenemos que hacer para el seguro de salud. Sí. Ahora nos subieron el seguro de salud 36%. A nosotros, si yo te doy un trabajo a ti y tú tienes una familia de 4, nosotros tenemos que darte beneficio después de 6 meses. Eso le cuesta al pueblo ahora $71,000 para una familia de 4. Lo que ha forzado es a los alcaldes de esta área es no dar full time, porque si yo te doy un trabajo a ti de 40,000 pesos, claro, me cuesta a mí ahora 71,000 pesos encima de los 40,000 pesos para pagar tu seguro de salud. Y eso es lo que nos está matando a nosotros, claro, a estos pueblos pequeños, porque este es un pueblo que no es rico. Claro. Y eso es muy difícil. Y la pensión, la contribución a la pensión, está afectando a la comunidad. ¿Usted se va a repostular? Probablemente. Probablemente. A mí me encanta servir. ¿Seguir trabajando? Yo no o sea, usted se retira cuando al final. El día que me entierre yo me retiro. Pero usted está muy bien de salud. Bueno,
Tenía la espalda muy mal este año, me operaron de la espalda, pero ya estoy ya... Ya está listo Sí, por para eso- correr el parque. Para correr, no para correr, caminar. Con 75 años no puedo correr ya. Pero bueno, pero va caminando. Sí. Y yo lo veo en buena forma. Qué bueno que salió bien de Sí, su operación. No, he bajado 40 libras también. El médico me dijo que si no bajaba de peso, no Iba a tener problemas. iba a tener problemas. Y la realidad es que el médico tenía razón. Claro. De nuevo, una persona que me convenció. otro que lo convenció. A usted parece que lo convence. Alcalde, finalmente, porque no tenemos demasiado tiempo, quiero también hacerle la puntualización sobre usted siendo inmigrante, viniendo de un país que sigue en dictadura, y cómo se transforman este tipo de ciudades con el aporte de la comunidad inmigrante. ¿Cómo evalúa usted el rol del inmigrante para un país como Estados Unidos, para los que nos estén viendo no solamente allá, sino también Lo que acá? está pasando aquí es que este presidente no quiere inmigrantes. Y la realidad es que el inmigrante es el que mantiene fuerte este país. Mira, la realidad es que americano va a ir a recoger tomate en una finca. Claro. Tú verás que ahora me van a criticar por decir eso. Pero esa es la realidad. ¿Quién va a ir a recoger strawberry a una finca? El inmigrante es el que está resolviendo el problema de todos estos campesinos. ¿Y quién va a ser el próximo candidato del Partido Demócrata? Esa es una buena pregunta. Yo espero que no sean los extremos, porque si va a ser el extremo, no va a ganar. ¿Le gusta el de California a usted? Sí, él también me gusta, el gobernador de Kentucky también. El gobernador de Kentucky. Sí, el de Illinois también es buen candidato. Pero de aquí a 2 años es una eternidad en la política. Alcalde, gracias. Y yo quiero dar un saludo a la Adelante, a la este espacio es República. todo suyo. No, yo siempre me ha gustado mucho la República Dominicana desde que yo empecé a ir, desde las inundaciones de Jimaní. Imagínense. Que llevamos un avión de Eastern Airlines con aquello, con la comunidad para ayudar. Y desde ese día he ido una tonga de veces y siempre me reciben muy bien. Y incluso tenía propiedad en la República Dominicana, que iba a ser una casa, pero tuvimos un problemita ahí y no pudimos seguir con la... Bueno, piénseselo, que a lo mejor por allá también lo reciben, retome el plan. No, vamos a ver. Y así nos vemos más a menudo. Yo te voy a hacer después que termine la entrevista lo que me pasó. Me vas a contar ahora. Yep. Nos vemos, bye bye. Las tarjetas de crédito, eso salva y condena. Ahí leo que este año, con relación al anterior, hay un aumento de más de un 16% en el uso de las tarjetas de crédito, y que incluso lo que más lo usa son los de bajos ingresos y también la gente informal, los que viven del día a día. Pero alguien que sabe de tarjeta de crédito y cómo pagar esa deuda, porque aquí nada más sabemos que saldo al corte, no. Diego Sosa nos va a decir cómo pagar deudas de tarjeta de crédito. Adelante, Diego Sosa. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza aquí por CDN. Naturalmente que sigo con esta idea de responder algunas preguntas que siempre me hacen, y esta me la hicieron hace muy poco, y dice, ¿cómo pago deudas de tarjeta de crédito? Con dinero. Todas las deudas se pagan con dinero. Sí, Diego, pero eso es muy fácil de decir porque necesito el dinero. Exactamente. Vamos a ver. Hay diferentes circunstancias, hay personas que tienen la posibilidad, hay personas que no tienen la posibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trataré de dar algunas recomendaciones y cada quien tome la que le convenga. Cuando nosotros estamos endeudados, muchas personas, en tarjeta de crédito, muchas personas en República Dominicana tratan de conseguir dinero para limpiar la tarjeta de crédito. Limpiarla no es con un pañito con alcohol, sino pagarla completamente. Eso nos lleva a conseguir dinero. Pero cuando tenemos la mentalidad de limpiar la tarjeta de crédito, estamos pensando en que necesitamos el disponible para utilizarla de nuevo. Y eso es terrorífico. Para eso, yo te diría, no limpies tarjeta de crédito. Trata de ni siquiera pagarlas, porque lo que vas a hacer es endeudarte de nuevo. Te diría, trata de pagarlas y no tenerlas a mano, porque vas a entrar en una avalancha que te va a comer en algún momento. Hay personas que se han pasado y por alguna razón, algunas deudas que le llevaron a eso, algunas necesidades. Ok,
para estas, busquemos un préstamo de consolidación. Los que pueden, los que tienen una imagen crediticia que le permite todavía tomar préstamos. Pero, igual que el otro, no tengas las tarjetas a mano. Quédate con una, si acaso, con un límite que no sobrepase el 40% de lo que ganas en un mes. Diego, pero tampoco, pero yo no puedo ser... Bueno, no puedes tener tampoco, eso quiere decir que te vas a pasar si tienes más. Si gano 100, solamente puedo disponer de 40 para pagar tarjeta. Si mi límite es 60, muy posiblemente que solamente pague 40, si consumo 60, y comience a, sí, financiar. Y no vas a financiar los 20 que dejaste, sino los 60. Eso te lo explico en otro lugar, en otro momento, porque no nos da tiempo por aquí. Por lo que te diría siempre, la idea es buscar dinero, consolidar, pero depende de cómo yo esté, debo entregar tarjetas o quedarme con un límite. Si es la primera vez que me pasa y yo me controlo, pero me pasó algo en específico, que tuve que buscar un dinero para pagar una clínica, entonces lo que debo pensar es en que puedo tener mis tarjetas, pero debo hacer un ahorro, porque lo que no tenía para poder pagar la tarjeta en ese momento, que no era la tarjeta del problema, sino la clínica, lo que yo no tenía era ahorros. Por lo tanto, me estaban faltando los ahorros para lograrlo. Estas serían mis recomendaciones de cómo pagar las tarjetas de crédito en caso de que estés envuelto en financiamiento. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Me puedes seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. Bien, ahí Diego explicó algunos recursos, algunos trucos para vadear un poco esta deuda con la tarjeta de crédito. A la pausa.